nuestras Biblias en Mateo, capítulo 7. Matthew chapter 7. Estoy practicando ya para cuando vamos a hacer los videos en inglés, porque tenemos a nosotros también el video en inglés. Mateo 7. 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículos que son utilizados a veces para decir: no me juzgues, no juzgues, tú no puedes juzgar. Una cosa es condenar, una cosa es juzgar una situación, juzgar un hecho, otra cosa es condenar. El que se encarga de eso es el Señor. Pero uno sí puede decir a una persona: es un pecado. Lo que pasa es que hay que hacer lo que dice aquí, que eso sí omiten este versículo último que leímos, el 5. De ese sí no se acuerdan. Solo dice: no me juzgues. Oye, me estás juzgando. ¿Por qué me juzgas? Pero les olvida el 5, que tenemos que mirarnos primero, sacar la viga de nuestro ojo, y así podemos ayudar a sacar la paja del ojo del hermano. Hemos estado estudiando Génesis. La semana pasada veíamos el capítulo 37, gracias. Vamos hoy con el 38, por supuesto. En el 37 vimos a nuestro patriarca José, cuando era joven, siendo vendido por sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Llevado a Egipto y fue ubicado en la casa de Potifar. Fue vendido a un oficial del faraón, del rey. El capítulo 38, decíamos la semana pasada, es como un paréntesis aparentemente en la historia de José, pero sí está relacionado con la historia de José. Y hay dos cuestiones aquí. Este capítulo nos muestra el linaje de donde vendría el Salvador. El linaje de donde vendría. De los hijos de Jacob, de cuál de esos hijos vendría el Salvador, Jesucristo. Pero además nos muestra a qué estado moral había descendido el pueblo de Dios. ¿A qué estado moral habían llegado? ¿Por qué? Por estar mezclándose con los cananeos. Sus costumbres, su cultura, su religión, y hasta sus mujeres. Vamos a leer el capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Dice aquí: aconteció en aquel tiempo. El versículo anterior, recordemos que el subtítulo que puede que aparezca en tu Biblia ahí encima no es inspirado, es algo agregado por el editor. Así que la Biblia viene de corrido la historia. El versículo anterior, el 36, nos había hablado de que los madianitas vendieron a Egipto a José, a Potifar. Y ahora continúa diciendo la palabra: aconteció en aquel tiempo, o sea que fue por ese mismo tiempo, de pronto un poquito después, que Judá se separó de la familia. Se separó de sus hermanos. Algunos creen que de pronto estaba muy molesto por lo que había sucedido, aunque él fue el que propuso venderlo. Pero es que la conciencia acusa. Entonces, posiblemente esa fue una razón para que él se separara de la familia y se fuera a este territorio que es a unas 13 millas más al norte de donde vivía la familia. Y conoció a un tal Hiram, su llavería, como dicen aquí, su compadre, que no era de la familia, era un cananeo. 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. O sea, se casó con ella y tuvieron relaciones. Una cananea. Miren que ni siquiera dice el nombre de ella la palabra. Nunca lo dice. Dice hija de Súa.
Pero la palabra ni siquiera menciona el nombre de ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Vivían en un lugar llamado Kesib. Los rabinos han querido darle una connotación a ese nombre, los rabinos judíos. No nos vamos a meter en esas honduras, simplemente la Biblia dice que vivían ahí, no vivían con la familia de Judá, mejor dicho, eso es lo que nos debe importar. Y le dio 3 hijos, Er, Onán y Sela. 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar, o sea, escogió una esposa para su hijo, llamada Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. No sabemos qué pasó, qué hizo, por qué Dios lo cortó. Es posible que fuera algo conectado precisamente con el matrimonio, porque solamente hablan del matrimonio de ellos, y luego que fue malo y le quitó la vida. A lo mejor hay un pecado relacionado con el matrimonio. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esa es una costumbre que se llama el levirato, que era común en el Oriente Medio, y después la ley de Moisés incorporó esa norma. Cuando un hombre moría sin descendencia, un hermano o un pariente cercano se casaba con la mujer para tener hijos y que ese hijo fuera del muerto, para que hubiera posteridad de trascendencia de su nombre. De pronto, si juzgamos eso a la luz de nuestra cultura, pues nos parece algo, ¿no?, tremendo. Y lo es. Pero tenemos que entender el momento histórico y el sitio donde estaban, ¿no? Era otra cosa. Recuerden que para ellos, todas las naciones en su época, tener posteridad era algo importantísimo. No tener hijos era una afrenta, una humillación, una vergüenza. Y además, por supervivencia, mientras más hijos tuvieran, mejor. Mientras más fueran, mejor se defendían de los enemigos. Bueno, hay muchas cosas más que comentar acerca del levirato, pero bueno, en este momento nos interesa eso. Que él le dijo al segundo hijo: cásate con ella, a Onán. 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. O sea, evitaba embarazar a la esposa, porque sabía que ese hijo no sería de él, sino del hermano. Ahora, ¿qué implica eso? 2 cosas. Primero, hay un deseo de que el patrimonio no se divide y no se pierda, porque él sabía que eso iba a ser para la familia de su hermano, para el descendiente de su hermano iba a ser lo mejor. ¿Ah? Parte del patrimonio iba a ser para él. Y aparte de eso, no está cumpliendo el plan de Dios para el matrimonio, de tener hijos. Y el verbo que se emplea ahí en el hebreo para decir que él vertía en tierra, ya sabemos a qué se refiere, implica que era algo repetido y continuo, todas las veces. Entonces, imagínense, él se aprovechaba de esta mujer para tener relaciones, pero no quería darle 2 hijos, evitaba que quedara embarazada. Y eso el Señor lo vio, y además el plan de Dios era que por la descendencia de Judá viniera la salvación. Claro. Está también obstaculizando el plan de Dios, porque por la descendencia de Judá llegaría el Salvador. Dice aquí la palabra 10: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea, se iban 2 hermanos, pecadores, hijos de Judá, criados en el hogar de Jacob, Judá. Pero sus hijos, criados por él y una madre cananea, de la que ni siquiera la Biblia dice el nombre, por algo debe ser. Y miren estos muchachos, el uno pecó, la Biblia no nos dice por qué, pero fue tan grave que el Señor le quitó la vida, y ahora el otro también, algo muy grave, y el Señor también le quitó la vida, por negarse a cumplir con el plan de Dios del matrimonio, con el plan de Dios de salvación. 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, el chiquito que le quedaba. Tenía 3 hijos, le queda 1. O sea, si a 3 le quitamos 2,
¿Cuánto queda? ¿Sí o no? 1. Y quédate en tu casa, en la casa de tu papá como viuda hasta que crezca mi hijo, pues para casarse con ella, para cumplir con el deber, que tuviera posteridad. Porque dijo, en algunas versiones dice porque pensó. Se ha traducido de esa manera, porque pensó. Y es realmente más eso, la traducción más correcta. No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Mire lo que piensa este hombre, que esta mujer tiene una maldición. Ya se murieron 2 hijos, y qué tal que le muera el que le queda. El que le queda tiene una maldición. ¿Está desconfiando de quién? De Dios. De Dios. Está desconfiando de Dios. De lo que le prometió a Abraham y le prometió a su descendencia. Desconfía del plan de Dios. Y si no estuviera entre los cananeos, probablemente él no tendría esa especie de superstición, de pensar que es que tiene mala suerte, que es que, como decimos aquí, es un bulto de sal, ¿no? Es una creencia pues muy popular, supersticiosa, de que es que alguien es un bulto de sal, que trae mala suerte. No, si hay que confiar en Dios, no. El que está con Dios no piensa en suertes, ni en maldiciones, ni cosas de esas. Y ella se va a la casa del papá. 12. Pasaron muchos días, muchos, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. ¿Quién? La hija de Súa, la señora sin nombre. Después Judá se consoló, o sea, hizo el luto. Se consoló quiere decir que tuvo un tiempo de luto, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hiram el adulamita. ¿Él con quién? Con el compadre, con el de la rumba, Con el alcahueta. con el cananeo, alcahueta, todo eso, con su compadre. Entonces, ¿a qué subía? A ver, recordemos cuando hablamos de Jacob, cuando se escapó de Labán, que el trasquilar las ovejas era una ocasión de fiesta, era como un carnaval. Entonces había de todo, pero no era un carnaval cristiano, mis hermanos, era un carnaval de paganos. Entonces había cosas tremendas. Entonces sigamos viendo lo que pasó. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. O sea, venía el festival de la quitada de la lana, ¿no? La trasquilada, quitarle la lana a las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Recordemos que ella tampoco es de la familia de Dios, ¿no? Pero tiene sus motivos. Y lo que está haciendo no es que sea algo correcto. No está obrando bien. Judá no obra bien al prometerle algo y engañarla y no cumplirle. Herencia familiar, ya hemos visto que la familia viene a herencia de atrás de engañar sin ningún problema, ¿no? Engañándola, y no le da el esposo. Entonces ella decide quitarse esa ropa de viuda que era obligatorio que usara, se coloca un velo para tapar su rostro y se ubica en un sitio del camino, lo que hacían normalmente ¿quiénes? Las prostitutas hacían eso, y se ubicó allá. Y la vio Judá, versículo 15, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, se cubría. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Ya sabemos esas expresiones que dignifican, ¿no? Son eufemismos para expresar: quiero tener relaciones contigo. ¿Qué me darías por llegarte a mí? Le dijo ella. Y él respondió: mire que él conocía cómo era ese tipo de negocio. Él le da el precio que era el que se usaba más o menos por esa época, lo que valía ese servicio, entre comillas. Le dice: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ese era el valor de ese negocio. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano.
¿Qué era el sello? El sello era un objeto cilíndrico que podía ser de piedra o de metal y que se colgaba al cuello con un cordón. Y era un símbolo del estatus de la persona, de su identidad, como líder de un clan. Y el báculo, ¿qué significaba? El bastón, la vara, el callado, un símbolo de autoridad. Entonces le pidió el sellito, el cordón y la vara. Cosas que representaban quién era él, su identidad. Entonces, claro, él dijo que no, ¿cierto? Pues, ¿cómo le va a dar eso? La última oración. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Una sola vez y concibió. No es algo muy común. Sucede, pero no es algo muy común. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. O sea, él nunca supo con quién estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de ¿quién? De su amigo el adulamita. Compadre, hágame un favor. No quiero que se enteren lo que yo hice, hágame el favor. Hágame un 14, ¿no? Hágame un fa. Llévenme este cabrito a cierta personita por allá, que es que no quiero ir yo porque, como maluco, que se enteren que esa cabrita para quién es y por qué la llevo. Les mandó a la adulamita, al cananeo. Mi compadre, como dice el vallenato, para que éste recibiese la prenda de la mujer. O sea, envió a su amigo el adulamita, pero no la halló. Pues, ¿cómo la iba a encontrar? Ya sabemos quién era. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. No ha estado aquí ramera alguna. Si de pronto tienes otra versión diferente a la que yo tengo aquí, tal vez en tu versión diga, ¿dónde está la prostituta o la ramera del templo? Porque es que parte de los cultos de esta gente, de sus religiones, a sus dioses, incluían mujeres y hombres que cometían pecados sexuales supuestamente en ritos para esos dioses, especialmente ritos de fertilidad. Entonces, la palabra que se emplea original cuando dice que Judá la tomó por ramera, cuando la vio, es una palabra diferente a la que usan aquí cuando el adulamita pregunta por ella. La palabra que se emplea cuando Judá la vio implica prostituta, pero la palabra que emplean aquí, prostituta del templo. O sea que mire Judá en qué cosas se metía. ¿Consideraba normal eso? Pues ya era un hombre viudo, había tenido una sola esposa y había estado solo con ella, tenía sus hijos, en eso había sido un hombre serio. Pero ya después que enviudó y después del luto, se dejó llevar por la tentación. Se dejó llevar por la tentación. Entonces, ¿qué prostituta del templo? Preguntaba el amigo. Y dijo, no, aquí no ha habido nunca ninguna. Aquí no ha habido nunca ninguna. Entonces el hombre regresó. 22. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Tómeselo para sí, es que se quede con las cosas, porque ¿qué hacemos? Para que no seamos menospreciados significa para que no se rían de nosotros, de seguir buscando y preguntando, y como dicen aquí, ¿no? Dando, ¿cómo es que dicen? Dando losaje, dando lora, ¿sí? Dejemos eso así, calladitos. Como dice un humorista, un comediante colombiano que siempre dice, mejor, ¿verdad? ¿No? Versículo 24, ¿no? Sucedió que al cabo de unos 3 meses, ¿cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. La palabra que se emplea ahí implica que lo hacía regularmente, como una prostituta, con diferentes hombres, pues, y muchas veces. Eso es lo que le están diciendo a él. Miren la acusación, lo que es la lengua, ¿no? Sí. Y Judá dijo, ¿cómo así? Investiguemos, ¿cierto?
investigamos qué pasó, ¿será verdad? No, miren lo que dijo, sacadla y sea quemada. Ese era el castigo por la fornicación. En la ley de Moisés, ese castigo solo se aplica si era la hija de un sacerdote, la que caía en ese pecado. A otras mujeres no, otras mujeres simplemente las apedreaban. ¿Por qué? No, es duro saber eso. No, es duro saber eso, pero tengan en cuenta que de pronto es más misericordioso una pedrada que te deja muerta ahí en la cabeza que a que te quemen. La muerte más dolorosa, más lenta. Pero en esta época, ¿no? Las quemaban. Era la costumbre. Miren, cuando leíamos ahora Mateo 7, ¿cierto? No juzguéis y no seréis juzgados. Mira la viga en tu ojo. ¿Ah? Y o sea, que él hiciera eso con prostitutas, lo que hizo, no tenía problema. Pero ella sí tenía castigo. Parecido a la mujer adúltera en los evangelios, ¿se acuerdan? Cuando la llevan a ella y el hombre ¿dónde está? ¿Ah? La llevan a ella por adúltera, pero el hombre ¿dónde estaba? Que adulteró con ella, no estaba por ahí. Sacadla y sea quemada. 25. Pero ella se la jugó toda. Ella sabía que estaba arriesgando su vida, pero lo que hizo, lo hizo porque quería esa posteridad del linaje de Judá. Estaba más preocupada ella por el linaje de Judá que Judá mismo. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció, nunca más tuvo relaciones con ella, pero reconoció lo que había pasado. Ahora, esa expresión, ella es más justa que yo, también se puede interpretar o traducir como ella es justa y yo no. También se puede traducir así. Aunque ninguno de los dos fue justo, ambos obraron con pecado. Pero Dios usa lo que sea para cumplir su plan. Hasta eso lo usó Dios, para que hubiera una descendencia. Y vamos a ver que nunca más estuvo con ella, con su nuera. Imagínense, se dio cuenta que había estado con su nuera, pero que ella tenía razón, y que él era el que había fallado primero en no cumplir con lo que Dios había mandado. Tenía que haber un descendiente. ¿Se acuerdan que le dijo al compadre: oiga, dejemos eso así para que no se rían de nosotros? Pues ahora 3 meses después se sabe la verdad, porque ya no la pueden quemar. Un comentarista describió la escena como pudo haber sido. O sea, la llevaron, la sacaron, la mostraron, la vamos a quemar, y la multitud, y ella con las cositas aquí guardadas, listas. Vean, díganle a mi suegro esto. Ustedes sí, el Hijo de Dios, el creyente, en vergüenza por no obrar como Dios quiere que obremos. ¿Alguna vez te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y quién queda mal? Nuestro Señor. Por lo que hacemos nosotros o dejamos de hacer, por lo que decimos o por lo que callamos cuando debemos hablar. 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Como ¿se acuerdan Saúl y Jacob? También en el vientre como que había problemas entre estos dos hermanitos, y sacó la mano uno primero. Y entonces la partera le amarró un hilito rojo para identificar que ese era el primogénito. Pero 29, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares, que en hebreo es Pérez, como el apellido Pérez nuestro, significa brecha, apertura, rotura. O sea, se abrió camino, él rompió camino. Salió primero que el hermano. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, el hilo rojo, y llamó su nombre Sara. También en algunas versiones dice Sera.
significa rojo o brillo. No sabemos qué más otra connotación pueda tener. Sin embargo, estos dos muchachos aparecen en las genealogías de la Biblia. En Números, por ejemplo, aparecen cada uno con su tribu, como descendientes de Judá. Pero el que salió primero, Fares, aparece él con su tribu y las tribus de sus hijos. Del otro hermano no aparecen esas otras tribus de sus hijos. No porque no las hayan tenido, sino porque es que la línea del Salvador venía era por Fares, entonces el Señor le da más relevancia en la palabra a lo de Fares. Y así ocurre. Ustedes ven que se habla mucho de Jacob, pero de Saúl se habla ciertas cosas y ya. Se habla de Isaac y de Ismael solo algunas cosas, porque al Señor le interesa contarnos la historia de su plan de salvación, que está en la palabra. ¿Y terminamos? No, no terminamos. Sigamos. Retomamos la historia de José. Decía, aquí hubo una transición, o un paréntesis más bien, para contarnos qué pasaba mientras José estaba ya esclavo. Y pasó mucho tiempo, porque miren que Judá tuvo hijos, crecieron, se casaron de todo, y José en Egipto. Y además nos muestra cómo estaba el pueblo de Dios, mezclándose con la gente de Canaán, con los paganos, adoptando sus costumbres, su religión, sus ritos, como esos de las prostitutas sagradas, entre comillas, llegando a un punto moral muy bajo. Había que deportarlos de ahí, sacarlos de ahí. Por eso el Señor después llevó al pueblo a Egipto. Utiliza una hambruna para sacarlos de ahí y llevarlos a Egipto, y apartarlos de esta gente que cada vez lo estaba corrompiendo más. Ahora, en Egipto no corrían ese peligro tanto. ¿Saben por qué? Porque esos egipcios detestaban a los pastores. No les gustaban los pastores, consideraban eso un oficio bajo y miserable, los pastores. Los faraones de esa época no. Resulta que había una dinastía de faraones que venían de otra parte diferente, probablemente del imperio hitita, que eran pastores. Y no tenían problemas en aceptar pastores viviendo ahí. Por eso cuando llegó la familia allá, me estoy adelantando, les dieron la tierra de Goshen, la mejor tierra para criar ganados. Y se convirtieron prácticamente en los pastores oficiales del reino, los que proveían la carne, el ganado, pues. Bueno, ya me adelanté un poquito, pero volvamos a Egipto entonces. Habíamos quedado en que estaba en la casa del Potifar oficial de Faraón, José. 39.1. Llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. La semana pasada que estábamos a ver una parte de esto, decía que el amo de él vio que todo lo que él hacía prosperaba y vio que Dios estaba con él. Y la Biblia lo dice, pero Dios estaba con él. Y siempre lo repite, pero Dios estaba con él, Dios estaba con él. ¿Pero por qué? Porque este muchacho tenía su corazón dispuesto para Dios, a pesar de lo que pasara, las circunstancias que fueran. Él era el mismo, y su Dios seguía siendo el mismo Dios, y estaba con él. Y vio su amo que Jehová estaba con él, versículo 3, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de la casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Es que era el hijo de quién? ¿Y la mamá quién era? Raquel, una mujer muy hermosa. La que flechó a Jacob apenas la conoció. Su abuela Rebeca también era una mujer hermosa. Sara, acuérdense que Sara, a pesar de la edad, la pretendían reyes. Cuando no sabían que era la esposa de Abraham, veían que era su hermana. Él traía esa herencia pues, física, y era muy guapo. Versículo 7. Gracias. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Vean, qué cosa tan sencilla, tan cortica, ¿no? Puso sus ojos en ese bien, porque era un bien, el esclavo era un bien, no era una persona. Y le dijo, duerme conmigo. Lo vio muy bonito.
y él no quiso. Comparémoslo con Judá, lo que acabamos de ver, que aquí hay un contraste, ¿no? Tamar. Pero Tamar, cuando ya el Judá no le quiso cumplir. Recordemos el momento de la tentación de Judá cuando la vio en el camino. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice, no dice contra mi amo. Él sabe que su responsabilidad mayor es ante Dios, y que si él está trabajando ahí es porque Dios lo puso ahí y debe cumplir su deber. Y sabe que hacer eso sería pecar contra Dios. Al faltarle a su amo, le estaría pecando contra Dios, porque él es su amo porque Dios lo permitió, porque toda autoridad viene de Dios. Si Dios no lo permitiera, ese señor no sería el amo de él. Hablando de ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Huir de la tentación, mis hermanos. Hay que huir de la tentación. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Ya el hombrecito joven, este muchacho, ya no es Brad Pitt. No, ya no es el galán. No, ahora es un hebreo. Este hebreo. Pues lo que les dije, que los egipcios no querían a los pastores. Este hebreo. Ahora ya no es el muchacho guapo que le gustaba tanto, no. Y lo acusa, ¿no? Y lo acusa de intentar abusar de ella. 17. Entonces le habló ella las mismas palabras al Señor cuando volvió, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y ya. Apenas la señora le dice al hombre, estalla en ira. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Lo metió en la cárcel. Pero no lo mató. Él tenía derecho a matarlo, era un esclavo. Una cosa para ellos. No era un ser humano. Pero no lo mató, lo metió en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Potifar estaba encargado de la cárcel, era el responsable, pero había un jefe de la cárcel, un administrador. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, nuevamente, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Les repito lo mismo de la semana pasada, mis hermanos. El Señor estaba con José en Canaán, en el pozo, en la caravana, en la casa de Potifar, y ahora en la cárcel. Y después va a estar con él en el palacio, ¿no? Sabemos que él va a llegar al palacio. ¿Por qué este señor no asesinó a José? Porque lo quería. No quería, y algunos dicen que poco ya conocía a su señora también. Ya la conocía como era. De pronto no era la primera vez que algo así pasaba, pero pues como hizo tanto escándalo, porque tenía una imagen que guardar.
Claro. No hablemos de muchos escrúpulos, porque esta gente es pagana. Muchos de escrúpulos necesariamente. Autoridad. Pero es solo especulación, ¿no? No se sabe, pero igual, digamos que por la providencia de Dios, el hombre no lo asesinó, sino que lo metió en la cárcel. Porque Dios usa lo que sea para presionar a su siervo. Los invito a que vayamos a Mateo 1. Ya vimos la diferencia de carácter entre José y Judá, que Judá es como una especie de representación de lo que eran sus hermanos también, los que lo vendieron. Sin embargo, veamos esto. La Biblia también nos muestra un proceso de santificación en la vida de Judá. ¿Verdad la diferencia entre Judá y José? Entonces uno diría, pues, José es el bueno, de ahí debería venir el Salvador, ¿cierto? Dice que el Salvador llega de la línea de Judá, porque es que no es por tus obras, Por tu fe. no es por lo que tú haces, no es porque eres bueno, no. Bueno solo hay unos, Cristo. Entonces no es por nuestras obras ni por nuestros méritos, es por la pura gracia de Dios y por la fe que viene la salvación. Y Dios trabajó en la vida de Judá, vamos a verlo en los próximos capítulos, cómo fue cambiando y llevando un proceso de santificación. Él y sus hermanos también, los demás hermanos. Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Recordemos que el Evangelio de Mateo está enfocado principalmente en Jesús como rey. Muestra especialmente a los judíos cómo le muestra por las escrituras, citando las escrituras, cómo en Jesús se cumplió la promesa de Dios, las profecías, y en su vida se cumplió, y en su muerte todo lo que se había dicho de él, y cómo era el legítimo rey. Uno, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Empieza por David, esa genealogía empieza por David. David, hijo de Abraham. Ahí da un saltico, pero implicando descendiente de Abraham. Da un saltico de varios siglos. Dos, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Nombra a Judá. No es necesario nombrar a todos los demás. Judá y sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares, el que nació primero, y el otro gemelo, Sara o Sera. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Mira cuál de los dos nombra la palabra. A Fares, al que salió primero. Ese era Fares. Y ahí sigue la genealogía. Mateo arranca con David porque es que él está demostrando con esta genealogía, entre otras cosas, que Jesús era descendiente legítimo de David y tenía derecho legítimo al trono. Vamos un poco más adelante a Lucas 3, ahí está la otra genealogía. Lucas 3, versículo 33. Bueno, veníamos del 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, que fue el esposo de Ruth, hijo de Salmón, hijo de Naasón. 33, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Tanto Mateo como Lucas registran esa genealogía. Recordemos que Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, está más enfocado hacia el hombre perfecto. Y aparte de eso, en esa genealogía está Tamar. ¿Sí? Hay 5 mujeres que figuran en las genealogías, y de esas 5, 3 eran personas que tuvieron problemas morales serios. Está Rahab, la ramera de Jericó. Está Tamar. Bueno, no recuerdo en ese momento la otra, son 3. Y de los otros son María, la madre, la Virgen María. Y Ruth, que era moabita. No era israelita. Pero están ahí. ¿Qué nos muestra el Señor? Que Él ama a todos. Que todo el mundo tiene oportunidad. Que en la sangre de Cristo está sangre de todas las familias de la tierra.
¿Ah? Oportunidades para todos. No hay por qué hacer acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a decir este sí y este no? ¿Ah? Este no va a creer, este sí va a creer. Entonces, mis hermanos, recapitulando, no juzguéis y no seréis juzgados. Pero saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudar a sacar la paja de tu hermano. Siempre tenemos que quedarnos callados, pero hay que saber hacerlo con sabiduría y examinándose uno mismo primero. Segundo, hay que huir de la tentación, que es lo que no hizo Judá, pero sí lo hizo José. Tercero, es lo mismo la semana pasada. Si tú estás obedeciendo, no somos perfectos, pero si tu corazón, tu voluntad es hacer lo mejor para el Señor, seguir sus mandatos, servirle, Él está contigo y conmigo. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, Señor. Especialmente yo te quiero dar gracias, Señor, por darme este privilegio de hablarle a mis hermanos, Señor. Por tu mera gracia, Señor, un favor no merecido. Dejamos en tus manos esta semana que viene, Señor, y el regreso a los hogares, lo mismo que las próximas reuniones y los trabajos que estamos haciendo para difundir tu palabra, Señor, a través también de medios electrónicos. Te damos gracias, Señor, porque nos has respaldado hasta ahora y cada vez estamos mejor en esa área, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.